La voz en la niebla. En las afueras de un pequeño pueblo, había un bosque que los lugareños llamaban el bosque de la niebla eterna. Se contaba que, cada noche, una niebla espesa y sobrenatural se levantaba entre los árboles, ocultando todo a su paso. Dentro de esa niebla, según los rumores, habitaba una voz seductora pero aterradora que llamaba a los incautos. Una noche, un grupo de jóvenes del pueblo, llenos de escepticismo y buscando emociones fuertes, decidieron aventurarse en el bosque para desmentir la leyenda. Se adentraron en el bosque con linternas, pero pronto la niebla comenzó a envolverlos, apagando la luz y desorientándolos. Empezaron a escuchar una voz femenina que cantaba una melodía hipnótica y escalofriante. La voz parecía venir de todas direcciones, llevándolos más profundo en la niebla. Uno por uno, los jóvenes se separaron, siguiendo la voz que les prometía revelar los secretos del bosque. Cada joven experimentó visiones aterradoras, figuras espectrales entre los árboles, sus propias pesadillas hechas realidad, y el sentimiento de que algo inhumano los observaba desde la oscuridad. La niebla se volvía más densa y fría, y la voz más insistente y aterradora. Uno de los jóvenes, intentando resistir, descubrió una antigua casa abandonada en el corazón del bosque. Al entrar, se dio cuenta de que la casa parecía estar viva, con sus paredes susurrando palabras ininteligibles. En una habitación, encontró un viejo gramófono que emitía la voz que los había guiado. Al intentar detenerlo, la voz se enfureció, y la casa comenzó a desmoronarse. Los jóvenes, aterrorizados y perdidos, lucharon por encontrar su camino de regreso. Pero no todos lo lograron. Aquellos que escaparon hablaron de cómo la voz en la niebla les susurraba sus miedos más profundos, torturándolos mentalmente. El bosque quedó en silencio nuevamente, y la niebla se disipó al amanecer. Pero la voz aún resuena en las pesadillas de los supervivientes, recordándoles que hay secretos en el bosque que nunca deben ser revelados. El reloj de la eternidad. En un aislado pueblo montañoso, había una antigua torre con un reloj gigantesco, conocido como el reloj de la eternidad. Se decía que el reloj tenía el poder de alterar el tiempo y que estaba maldito. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, sucedían eventos extraños y aterradores en el pueblo. Una noche, un grupo de jóvenes curiosos decidió investigar el misterio del reloj. Entraron en la torre cuando el reloj marcaba las 11, ignorando las advertencias de los lugareños. La torre, llena de maquinarias antiguas y eco de pasos, parecía cobrar vida propia. Mientras exploraban, los mecanismos del reloj comenzaron a acelerarse, y los jóvenes se dieron cuenta de que el tiempo se distorsionaba a su alrededor. Visiones del pasado y del futuro del pueblo se entremezclaban con la realidad, mostrando momentos de felicidad y de horror. Al acercarse la medianoche, las visiones se volvieron más intensas y aterradoras. Figuras espectrales de habitantes del pueblo, atrapados en el tiempo, aparecían y desaparecían, repitiendo acciones de sus vidas o sus muertes. El reloj parecía alimentarse de las almas de aquellos atrapados en sus ciclos temporales. Los jóvenes intentaron salir de la torre, pero las puertas se cerraron mágicamente. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, el tiempo se volvía caótico. Uno de los jóvenes fue atrapado en un bucle temporal, reviviendo una y otra vez el mismo momento aterrador. Al final, cuando el reloj dio las 12 campanadas, un silencio sepulcral cayó sobre la torre.
Los jóvenes que lograron escapar se encontraron fuera de la torre, pero con años de diferencia respecto a cuando entraron. La torre, con el reloj aún marcando la medianoche, quedó sellada, esperando a que otros osaran desafiar el misterio del tiempo. El reflejo del abismo. En una ciudad costera, había un faro abandonado que los lugareños llamaban el faro del abismo. Se contaba que en noches de luna llena, el faro emitía una luz que no solo iluminaba el mar, sino que también revelaba otro mundo, un abismo de horrores inimaginables. Un grupo de adolescentes, entre ellos un chico llamado Alex, movidos por la curiosidad y los desafíos, decidió explorar el faro durante una noche de luna llena. A medida que ascendían por la escalera caracol del faro, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos. Al llegar a la cima, encontraron el antiguo mecanismo del faro, y sin saberlo, activaron la luz. La luz del faro se proyectó sobre el mar, creando un espejo gigantesco en la superficie del agua. Reflejado en él, apareció un mundo oscuro y distorsionado, habitado por criaturas monstruosas y escenas de pesadilla. Alex, hipnotizado por el reflejo, se acercó demasiado al borde. En ese momento, una de las criaturas del abismo saltó del reflejo y lo arrastró hacia el mar. Los gritos de Alex se perdieron entre el sonido de las olas y el viento. Los demás adolescentes, aterrorizados, intentaron apagar la luz del faro, pero era demasiado tarde. La barrera entre ambos mundos se había debilitado, y más criaturas comenzaron a emerger del abismo, invadiendo la realidad. La lucha por sobrevivir comenzó, con los adolescentes intentando sellar el faro y detener la invasión. Después de una noche de terror y sacrificios, lograron destruir el mecanismo de luz, cerrando la conexión con el abismo. Sin embargo, el costo fue alto, varios de ellos nunca fueron encontrados, y los sobrevivientes quedaron marcados por el horror vivido. El faro quedó en ruinas, un recordatorio sombrío de la noche en que el abismo se abrió. Y aunque la ciudad trató de olvidar, las leyendas sobre el faro del abismo siguieron vivas, advirtiendo sobre los peligros de mirar demasiado de cerca a los oscuros secretos del mar.